Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Señorías del PP, acuérdense ustedes de ese 21% del IVA cultural. Acuérdense, no se le olvide que muchas veces tienen una memoria un poco... Bien, pues nada, nosotros adelantamos que vamos a apoyar esta iniciativa también. La elaboración de ese plan de las artes escénicas, vamos a votar a favor. El Circuito de Artes Escénicas del Principado es una acción cofinanciada por los ayuntamientos que hasta ahora era una aportación del 50% por parte del Principado y el otro 50% lo apoyaban los ayuntamientos por su programación. Esto sin contar con otras subvenciones o líneas de concurrencia competitiva como las de producción, movilidad o programas y convocatorias de la Sociedad de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, que en total llegaban a rondar unos 800.000 euros. Actualmente, el apoyo del Gobierno a las artes escénicas efectivamente no tiene un reflejo individualizado en la Ley de Presupuestos. Hasta ahora está incluido en el subconcepto estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación en el programa 455E de Programación Cultural, Bibliotecas y Archivos y Museos. En los últimos 4 años, los ayuntamientos solicitaron una cofinanciación menor del importe que podía haber financiado el Principado de Asturias. En ninguno de los años se ha solicitado el 100% del dinero que estaba consignado para este sector. Debemos de tener en cuenta que la programación de las artes escénicas la proponen los programadores de los municipios. Son esos municipios, los ayuntamientos, los que deciden cuánto teatro y cuántas artes escénicas quieren tener en la programación cultural de sus municipios. El Principado no interviene en esta decisión, simplemente se limita a cofinanciar este apoyo. Perdón. Bien, la Consejería de Educación y Cultura tiene 5 líneas de subvenciones a los ayuntamientos. Bien, pues estas 5 líneas juntas de subvención suman menos que la Administración del Principado de Asturias destina presupuestariamente a las artes escénicas. Los datos están ahí y se pueden comprobar fácilmente para entender el apoyo del Gobierno socialista a este sector. Son el único sector cultural que en Asturias tiene una línea de subvención específica para la producción, contando con un presupuesto prorrogado de 58.000 euros en cuanto a la producción. En el texto de la proposición es verdad que ustedes, señorías de Podemos, piden un plan de dotación económica suficiente. Bien, siempre vienen aquí pidiéndonos más financiación, más recursos, más dinero, pero bueno, luego a la hora de votar los presupuestos son los primeros que ustedes votan que no. Ya se lo han dicho varias veces a lo largo de esta mañana, así que piensen un poco qué van a hacer en los próximos presupuestos del 2019. Precisamente para dotarlo con esa dotación suficiente, la Viceconsejería de Cultura ha promovido esa creación de una línea de subvenciones específicas en el capítulo 4 dentro de las líneas de subvención a los ayuntamientos que tendría el nombre de Línea de Circuito de Artes Escénicas del Principado de Asturias. Esos ayuntamientos dispondrían por primera vez de una línea específica, estable e individualizada, garantizándose así esa cofinanciación semejante a la que se venía obteniendo. Bien, con esta idea la Viceconsejería para nada quiere eliminar este circuito de artes escénicas, simplemente lo que trataría es de dar su apoyo y su consolidación. Nosotros entendemos la preocupación de este sector y nos vamos a sumar a esta iniciativa porque entendemos que la elaboración de ese plan de artes escénicas puede resolver muchas dudas y, una vez más, comprobar el apoyo del Gobierno a este sector. Muchas gracias. Gracias, señora.